Es una honra para mí, Dios me ha honrado y tengo esta bendición de compartir esta palabra que se encuentra en el libro de Juan. Cada vez que leo el libro de Juan me siento como en la orilla del océano, de un tremendo mar. Hay tanta riqueza en toda la Biblia, pero Juan me ha impresionado. Me ha impresionado. Todos los libros de la Biblia son una tremenda riqueza, pero luego vamos a leer los otros. Juan capítulo 12. ¿Lo tiene? Versículo 1. Perdón, le dije 12. Es Juan capítulo 2. Del 1 al 12. Ahora sí, eso sí. En el nombre del Señor Jesús. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Grande Dios, hermoso. Gracias, Señor. Gracias por esta tremenda bendición de exponer su palabra, lo que usted ha entregado, Señor, en mi corazón, para entregarlo, Señor, al pueblo. Dios, bendiga, Señor, su palabra a través de este siervo inútil, Señor, maravilloso Dios, y que solamente usted sea exaltado, nada más y nadie más. Muchas gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesús, tu bendición, Señor, para tu pueblo, para mí y para tu pueblo. Amén y amén. En la introducción, en el capítulo anterior, consideramos el primer encuentro que Jesús tuvo con Natanael y la promesa que le hizo en el capítulo 1, verso 50. Le dijo: cosas mayores que estas verás. Ahora Jesús
está con sus discípulos allí en ese lugar de Caná de Galilea, y precisamente era la ciudad de Natanael, al que le había dicho que iba a haber cosas mayores. El Señor Jesús hizo allí, en ese lugar, un milagro que sirvió para ilustrar lo que acababa de decirle a Natanael en el capítulo 1. Y en el verso 10 leemos: y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú, mire, esto quiero resaltar, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Un repaso al primer libro, el libro de Juan, capítulo 1, hasta el 18, pero vamos a tomar puntos específicos, cortitos. Encontramos allí 3 grandes declaraciones en el capítulo 1. Primero, encontramos al verbo que es Dios, que lo anunciamos en una vez anterior. Ahí lo cual constituye la identificación, Dios. La segunda declaración, ahí expone que el verbo fue hecho carne, ¿cierto que hablábamos? Y la tercera declaración que encontramos en el capítulo 1, vemos allí que el verbo, o sea, Jesucristo, dio a conocer al Padre. Vimos en el capítulo 1 un contraste entre Jesús y Juan, que por cierto resulta muy, muy evidente. Cristo existía desde la eternidad. En cambio, Juan vino a esta tierra como los demás seres humanos, como cualquiera de nosotros. Cristo es el verbo y Juan era un hombre tan solo una voz, una sola voz. Cristo es el mismo Dios y Juan fue enviado por Dios. Cristo es la luz y Juan testificó de la luz. Cristo es el punto, el objetivo de confianza y Juan fue el agente que señaló a Cristo. Qué hermoso, ¿eh? Qué tremenda diferencia. Ahora en el capítulo 2 encontramos como primera instancia el milagro de las bodas de Caná, un lugar allá en Israel. Llegamos a este incidente tan importante en el ministerio de Jesús y ocurrió cuando fue convidado a una boda en Caná, pues allí fue donde hizo su primer milagro. Esta frase en el verso 11 dice: este principio de señales, así dice. Bueno, aclara de una vez que Jesús no hizo milagros antes y en ninguna otra parte, porque la palabra está declarando que aquí fue su primer milagro o primera señal. ¿Ya? Ahora, observe usted esto. Una vez más, Juan relacionó este evento con el tiempo y con el espacio. Comenzó diciendo en el libro, en el capítulo: en el tercer día nuestro Señor salió pues a ejercer su ministerio. En el tercer día se hicieron unas bodas. Los primeros versículos del Evangelio de Juan, algunos creen que la presencia de María, la madre de Jesús, que estaba allí
Algunos creen que era pariente de por lo menos uno de los lados de las familias. Creen. Creemos que esta es mayormente una suposición. Pero bien, puede que sea el caso. Supongamos que sea el caso. El Señor Jesús y sus discípulos también fueron invitados. Aquí Jesús hace su primer milagro o señal. Aquí Jesús cambiaría el agua en vino. Es lo que se comienza como su primera señal o cuando comienza su ministerio el Señor. Verdaderamente, esto es interesante que Juan dio muchos lugares geográficos. Y ahora nos encontramos en este lugar, Caná de Galilea. Luego, más adelante veremos que Jesús irá hasta Capernaum y de allí después va a Jerusalén, de acuerdo al versículo 12 y 13 de lo que estábamos leyendo. Ahora, no sabemos por qué Juan nunca llamó por su nombre a María. No sabemos por qué no lo dejó escrito. Pero sí vamos a encontrar otro detalle más importante. Algunos de los detalles acerca de esta boda, que si conocemos es que justamente con Jesús asistieron sus discípulos, su madre y sus hermanos. ¿Tenía más hermanos el Señor? Sí. Hermano consanguíneo, pero él fue el primogénito. De acuerdo a su palabra, dice que tuvo 5 hermanos. Porque aquí hace la diferencia entre sus discípulos y su madre y sus hermanos. Esto es interesante, porque esta es la primera señal pública que se está anotando en este libro. Por lo tanto, veremos que a lo largo del desarrollo de este capítulo, Jesús pasa de ser hijo de María. Aquí, Jesús pasó de ser hijo de María. Entonces, ¿para qué? Para convertirse en el Señor al que sus discípulos siguen y admiran. ¿Por qué dejó de ser el hijo de María aquí en este capítulo que habla? Aunque no sabemos quiénes eran los novios, ni la relación que tenía con Jesús, no sabemos eso, cuál era el menú, no sabemos cómo iba vestida la novia y otros detalles que el mundo comenta en cualquier boda, pero nada de esto aparece en este relato porque el objetivo del evangelista es otro. Cuando él mismo explica al final de este capítulo manifestar la gloria de Jesús en el verso 11, podemos notar que el hecho de invitar a Jesús a esta boda cambió por completo esta celebración. Y de esto podemos sacar ciertas lecciones para todos nosotros. El motivo por qué Jesús fue a Caná de Galilea tenía que ver con esta asistencia a una boda. Cristo asistió a la boda y en su presencia demostró cuán honroso es a los ojos de Dios el matrimonio. Tenemos una buena enseñanza ahí. Cristo mostró ante los ojos de Dios cuán honroso es el matrimonio. Y es muy importante recordar en estos tiempos, hoy día, en el día que vivimos hoy, porque esta sociedad moderna se desmorona cuando se habla de matrimonio. Entonces, esta sociedad desprecia este acto tan
tan sagrado que Dios lo ha dejado decretado en su palabra. Esta institución divina que es el matrimonio. Es importante que cada uno de nosotros, cada uno de los que están ahí detrás de esa pantalla, invitemos al Señor a nuestro matrimonio. Es importante, porque si queremos que el matrimonio avance bien y que sea de una buena experiencia, feliz y de bendición al hombre y a la mujer. De nada sirve que cada uno de los cónyuges no entregue su vida al Señor Jesús y que tomen una decisión por separado. Bueno, volviendo esto acá a este matrimonio, a esta boda, es evidente que en aquella boda, lo que leíamos recién, la que Jesús asistió, se acabó el vino. No había vino. Y este es un tema delicado. Esto se tornó para que la gente diera sus malas opiniones. Esto se tornaba preocupante para los dueños de esta boda, digamos, el novio y la novia. Fíjese que allí era preocupante, había una división de opiniones y de otras cosas. Y esto nos está enseñando a nosotros que, como alguien le enseñó a usted, de que no, pues cómo asistir a una boda si usted es un hijo de Dios, si usted es cristiano, evangélico, como quiera decirle, sepa usted que aquí Dios no lo prohíbe. Hay malas enseñanzas en cuanto a esto. Pero sí Dios nos enseña y nos está mirando, observando, de que nos comportemos, que sepamos comportarnos en algún tipo de este tipo de eventos. Bueno, el diablo ha querido hacer esa enseñanza de que no, que está prohibido, que no es bíblico, y a usted como que lo quiere bajar. Este no es el tema de aquí de lo que estamos hablando, pero la Escritura dice que aquí faltaba el vino. Y es frecuente encontrarlo como un símbolo de gozo y de alegría, el vino en la palabra. Por ejemplo, Amós 9:14. También se utilizaba como un alimento de uso general. Génesis 14:18. Deuteronomio 14:26. A veces se empleaba con fines medicinales. 1 Timoteo 5:23, cuando Pablo le dice que era bueno que tome una copita de vino por su estómago. Claro que hay gente que lo toma muy en serio, pero no se mide en cuanto a la copa. En vista de todo esto, ¿cuál debería ser la actitud de los cristianos hoy con respecto al vino? Con respecto a este consumo en las comidas, los cristianos deberían actuar con prudencia, buscando ante todo la gloria del Señor y no la gratificación egoísta, personal. Siempre debemos recordar también las advertencias en las Sagradas Escrituras contra la embriaguez. Dice, no os embriaguéis con vino, el cual trae disolución. Y por supuesto el cristiano debería estar dispuesto a privarse de todo aquello que pueda ser causa de tropiezo para otros. Volviendo al texto nuevamente, el evangelista aquí nos dice que en algún momento de la boda
comenzó a faltar el vino? Tal vez llegaron más invitados. Tal vez no estaban bien hechos los cálculos. Algo sucedió allí. No supieron prevenir la situación de por si faltaba alguien. O a lo mejor los recursos quizás estaban escasos, no sé. Pero algo pasó allí. ¿No tenían suficiente recurso económico? No sabemos. Dice que faltó el vino nomás. En cualquier caso, este era un problema grave para aquella situación, para aquella gente, para aquella época. Hoy día no, hoy día lo venden, pero por doquier. Hasta los niños pequeños van a comprar licor. Bueno, en este momento hay que darse cuenta de que el único que puede darnos las fuerzas y darnos ánimos de donde no hay, de donde usted no tiene fuerza, es el Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? La madre de Jesús le dijo al Señor, le dijo, no tienen vino. Ya vemos esto, que María estaba en aquella boda y aunque tampoco en cuanto a ella se nos dice nada acerca de la relación de los novios, no se dice qué lo que eran, si eran parientes, amigos. Sin embargo, observamos que se movía María con bastante libertad allí, como si fuera alguien de la familia. María se movía, porque ¿cómo sabía ella que se había acabado el vino? Entonces había alguna gota de confianza con aquellos novios. De hecho, vemos que estaba al corriente de lo que estaba sucediendo. En algún momento, y en el verso 5, ella hasta daba órdenes a la gente que estaba allí, a los sirvientes. María también sabía perfectamente que Jesús podía solucionar este tema, este problema, y no dudó en dirigirse a él. Por eso le dijo, no tienen vino. Ahora, es evidente que a pesar de todos los años que habían pasado, ella seguía guardando en su corazón todas aquellas cosas milagrosas que habían rodeado el nacimiento de Jesús y las promesas de las que había recibido cuando ella iba a ser madre y iba a venir el Espíritu Santo, iba a ser sombra sobre ella. Todas esas cosas las guardaba María. Eso está explicado allí en Lucas capítulo 1, en el verso 26 hasta el 28. Pero todas esas cosas las guardaba María. Es probable, por lo tanto, que María estuviera pidiendo a su hijo que hiciera un milagro y comenzar a manifestarse públicamente. Es posible que estuviera pidiendo eso. En aquel entonces, el vino era parte integral, era una parte principal, sobre todo en una fiesta, en una boda. Sin embargo, en este tipo de fiesta, no se conocían allí, no se permitían la embriaguez, era condenada categóricamente. Hoy día no, hoy día es diferente. Si usted va a una fiesta, usted ve que va gente entrando con sus botellas de licor, y si la gente no se embriaga, no se emborracha, significa no pasarlo bien. Las cosas han cambiado. Y puede observarse que no hubo ningún caso de embriaguez en esta boda que lo indica, en esta fiesta nupcial.
Ahora, la boda es una figura de otra boda. ¿Se fijó lo que le dije? Esta boda es una figura de otra boda. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Guarde esto en su corazón. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra aquí en una boda y lo terminará en cuanto a la iglesia con la celebración de su boda en el cielo. Entonces, la palabra llama las bodas del Cordero. Él es el Cordero. Y la iglesia es la novia. Y allá será la esposa. Entonces comenzó su ministerio aquí en la tierra con una boda, porque fue invitado por hombres. Ahora él invita a los hombres a su boda. Qué maravilla, ¿no? Qué hermoso y qué tremenda bendición y qué tremenda promesa que se está pronto a cumplirse. Está muy cerca. En la cena de las bodas del Cordero, la iglesia será presentada como novia. El primer milagro público que hizo Moisés en Egipto, cuando estaba el pueblo allí esclavo, ¿cuál fue? Cuando vinieron las 10 plagas, fue el de convertir las aguas en sangre. Mire, todo esto tiene como un rompecabezas que se va juntando. El primer milagro de Cristo fue el de transformar el agua en vino. Y el vino, en la palabra, tiene un significado que es atribuido al Espíritu Santo. En este punto, es interesante que, como Juan mismo dijo en el capítulo anterior, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es un contraste. Entonces, Dios comienza una boda aquí y la terminará en los cielos con su iglesia, con nosotros. Simplemente no había suficiente bebida en aquella boda. No había. Tal vez María, con toda sencillez, le estaba diciendo, tal vez, haz un milagro. Esta es la ocasión. Aprovéchala. Estoy exagerando. Usted recordará que cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que ella sería la que traería a luz al Mesías, María le preguntó al ángel, en cuanto al nacimiento virginal, ella le preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y Gabriel le indicó con toda claridad que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el ser que nacería de ella sería divino y santo. Entonces María aquí demostraba su fe y también su misión cuando dijo, he aquí la sierva del Señor. Entonces desde ese momento, de ahí en adelante, durante los años siguientes, siempre hubo dudas de su virginidad. Los hombres de hecho le hacían preguntas quizás. Tal vez en algún minuto, porque se habla muy poco de José, tal vez en algún minuto le preguntaban a José, y creemos que de aquí, en esta boda, ya José ya no estaba. En la boda de Caná, ella realmente le quiso decir así tal vez a Jesús, aquí tienes la oportunidad de hacer un milagro, de demostrar que yo tenía razón cuando dije que tú viniste fue un nacimiento virginal y que tú eres el que yo he declarado que eras tú. No sabemos. Pero el asunto
que Jesús le dio una respuesta a esto cuando ella estaba haciéndole esta sugerencia. El asunto es que Jesús le hacía una respuesta y en el verso 4 Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ella lo entendió, porque a veces nosotros no lo entendemos, esta contestación que le dio el Señor Jesús. La contestación de Jesús a María implicaba un cierto desacuerdo entre ambos, aunque en ningún momento se mostró grosero con ella. Él le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Fíjese que le dice mujer, no le dice por el nombre, porque ya era el momento en que él dejaba de ser hijo y era el momento en que ella, María, lo comenzara a mirar como el Señor. Ya era la hora, pero en esa etapa, es cierto, no le llamó madre, sino le dijo mujer, y aunque esto nos pueda sonar extraño, de ninguna manera le faltó el respeto. De hecho, fue la misma expresión que Jesús utilizó cuando él estaba en la cruz y estaba en la cruz muriendo y encomendó a Juan. Le dicen: he ahí tu madre. Era para que ella ya lo empiece a mirar como el Señor. ¿Ya? Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a Juan se refiere aquí, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Claro que no le indicó porque él estaba en la cruz, pero le estaba diciendo: he aquí tu hijo. En realidad lo que Jesús quería enseñar a su madre es que había llegado ese momento en que ella debía de dejar de pensar en él como si fuera su hijo únicamente. Considerarlo ante todo como su Señor. Y también la enseñanza es para cada uno de nosotros. Considerar a Dios, al Señor Jesucristo, como el Señor de los señores. He conversado con mucha gente que creen que pueden tutearse con el Señor, ¿eh? Y le dicen le dicen eso, le ponen nombre, el de arriba y qué sé yo. He hablado con gente así, pero esa gente no tiene nada de Dios. No le puede pedir usted, con respeto sí, no le puede pedir que el durazno dé manzana, no se puede. Entonces era importante que ella asumiera cuanto antes, porque mientras lo siguiera viendo como hijo, más sufriría en el momento de que cuando él estuviera sufriendo en la cruz. No obstante, no podemos negar que el Señor sí que manifestó cierto desacuerdo con ella en ese sentido. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. María solo se limitó a mencionar una necesidad en el transcurso de aquella boda. Estaba mencionando esa necesidad. No tienen vino. Y Jesús interpretó este detalle. Entonces, ella tal vez quería que anunciara de que él era el que había nacido en su virginidad, virgen. Ella tal vez quería eso, y el Señor le dijo que sí se lo iba a demostrar, sí le iba a decir, pero que espere la hora, el momento, porque en ese momento no era su hora. Por eso le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y cuando está en la cruz le dice: mujer, he aquí tu hijo. Esa era la hora del cual el Señor estaba hablando. Bien, ¿estaba de acuerdo el Señor en esa frase que le dijo, o en esa oración? Porque ella no podía ser quien indicara la hora. El que debía de manifestarse
Eso era algo que solo correspondería al Padre que está en los cielos y no ella. Importante esto. Importante. Fíjese lo que vamos a entender, aprender. Es curioso que en este hecho que estamos hablando recién, la Iglesia Católica deduce la interpretación celestial a María por esta causa. Fíjese. Y creen que por este pasaje que sale escrito aquí, que está mal interpretado, creen que ella es la intercesora ante Dios y los hombres. Creen que ella es la que puede interceder, cosa que si notamos en ningún indicio el Señor Jesucristo, en ningún pasaje, le confiere la autoridad a María en esa situación, en esa área. Ni en el cielo, ni en la tierra. Mas cuando el Señor se les presentó a sus apóstoles, les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, pero no a aquella que Dios había usado como un puente para que llegara el Señor Jesucristo. ¿Se entiende esa parte? Bien, entonces en ninguna parte se le reviste esta autoridad a María. Fue más bien censurada por el Señor en esa área, ahí, cuando estaba hablando eso. Y hay que señalar que desde el momento en que Jesús, que comenzó su ministerio, la trató como mujer para que ella ya no estuviera mirando al Señor como ella, como su madre. Ella fue el instrumento que Dios usó hasta ahí, hasta ese momento. Dios la usó como instrumento, ahora no como madre, si bien como buen hijo, nunca él olvidó sus deberes de familia, nunca. Aún no ha llegado mi hora. ¿A qué hora se refería el Señor? Aquí aparentemente significaba la hora de la manifestación pública de su condición mesiánica, pero en otras ocasiones se refiere a la hora de su sufrimiento en la cruz. A eso se refería, literalmente, que precedería allí el triunfo y la gloria, como lo habla en el verso 2 y 13. Finalmente, hizo caso, digámoslo así, lo que María como sugerencia le estaba dando. Sin embargo, la discreción con que se llevó a cabo este milagro puso su evidencia que todavía no había llegado la hora de manifestarse abiertamente. O sea, el Señor lo iba a hacer igual tal vez, pero con discreción. Con todo esto, lo que Jesús quería dejar claro era que tenía que hacer esta cosa en el momento, sin la interferencia de María. Entonces nos enseña una vez más que hay que poner todos los intereses en el llamamiento que Dios ha hecho con cada uno de nosotros por encima de todas las cosas, aún sobre los familiares. Por eso cuando te inviten a ti, ese día que tú tienes ese compromiso con el Señor, y te invitan a ver el partido de fútbol, o te invitan a otra cosa que no está en las relaciones con Dios, preocúpate con eso. Él le estaba diciendo, esta no es la ocasión. Así le estaba diciendo, literalmente. Y después le estaba diciendo literalmente, yo te confirmaré, pero no aquí en esta fiesta, en esta boda. Más
cuando Jesús colgaba de la cruz y su madre estuvo bajo ella. Usted recordará que él la miró y le dijo: mujer, he aquí tu hijo. Ahí estaba el Señor recordándole que ese era el momento, esa era su hora. Juan 19:26. Esa era su hora, había llegado, estaba por morir, estaba allí entregando su vida, pagando por usted, pagando por usted, pagando por usted, pagando por mí. Ese era el momento. Pero al tercer día, él había dicho que resucitaría. Creemos que cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto después de la reunión, de la resurrección, de la ascensión de Jesucristo, le fue entonces posible a María mirar a su alrededor. Ahí, en ese momento, recién a ella le fue posible mirar a su alrededor y decir: esa era la hora. Bien, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, en el verso 4, dijo que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los hermanos. De modo que aquí ella le estaba pidiendo a Jesús que hiciera algo para que se mostrase quién era Él y que le confirmase que Él nació a través de ella. Entonces Él le dijo que haría exactamente eso, pero la hora no había llegado. Ahora, esa hora sí llegó, la de la cruz. Su resurrección comprobaría realmente quién era Él en ese tiempo. Y no olvidaremos que la resurrección también probaría el nacimiento virginal de Cristo. Dos cosas que no se pueden separar. Su nacimiento, pero aún no lo podían probar porque Cristo no había muerto, pero cuando muere, la resurrección, ahí se prueba el nacimiento que el Señor Jesucristo había cumplido lo que había dicho la promesa anterior. ¿Somos nosotros propensos a considerar el nacimiento virginal de Cristo solamente y durante el tiempo? ¿Sabe qué tiempo? En estos días que estamos viviendo, en la Navidad. Fíjese, ¿eh? Y más encima nosotros, las personas, lo tratamos a considerar como un hecho aislado. Así lo hace el hombre. Pero esto tiene una íntima relación con su resurrección, que probó que Jesucristo era quien decía ser. En el versículo 5, su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Por eso que ella da como que conocía un poco a las familias, se movía por aquí y más encima daba orden a los sirvientes: haced todo lo que él os dijere. Ella ya sabía que algo iba a pasar. María tomó esta actitud correcta ante la censura que el Señor cuando se dirigió a ella. Entonces dice ahora: haced todo lo que Él os diga. Ya no estaba pidiendo eso, sino que estaba diciéndole: hagan todo. Y ese es el único mandato que nosotros, los cristianos, hijos de Dios, le hacemos caso a María. Juan capítulo 2, verso 5, María dijo: haced todo lo que Él os dijere. Y Él dice, creed en mí. Y dice que Él nos vendrá a buscar, nos llevará a su casa, y hay muchas tantas promesas que están en su palabra. Entonces, como Él dice, limpiaos, obedeced. Entonces, es lo único que le hacemos caso a María en ese aspecto: hacer todo lo que Él os dijere. Entonces, Él nos da muchos mandamientos que a muchos no les gusta. Bien,
Entonces María ahí se abstiene de discutir el derecho con Jesús como Mesías. ¿Tú eres el Mesías? No, ya no pensaba eso. Entonces manifestó su fe en él, poniéndose a sus órdenes. Mas nosotros también debemos de poner nuestra fe a las órdenes del Señor. Las palabras con que María manifestó esta actitud deberían ser tenidas por consideración y dignas por nosotros. Obedeced en todo lo que Él os dijere. No se olvide eso, guarde eso en su corazón. Obedeced en todo lo que Él os dijere. Hacer eso, todo lo que Él os dijere. Y eso es el consejo bueno de María, de parte de María. Sería un buen texto para un sermón, sobre todo en el Día de la Madre. Haced todo lo que os dijere. Y el título del sermón debería llamarse El consejo de una madre. Ahí tiene un mensaje para el Día de la Madre. Creemos que fue un buen consejo, ¿cierto? De hecho, fue un excelente consejo. Juan 2, del 6 al 7. Fue un excelente consejo. Ahora, se había acabado el vino. Dice del 6 al 7. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Está aquí? Sí. Sí, está ahí. 6 tinajas. Seguramente estas tinajas de piedra son mencionadas aquí como un elemento, un accesorio para la realización del milagro que Jesús disponía a hacer. Por eso se menciona, pues si no, no tendría objeto que se mencionen. Sin embargo, nos llama la atención de que no solo menciona las tinajas, sino también el uso que a ellas se les daba. Era para la purificación, o sea, para el lavado de las manos y los pies, lo que hacían los judíos, la parte externa, ¿cierto? Entonces, tuvo diferentes controversias con los judíos por su insistencia en el lavamiento de mano ahí. Y aclarando estos ritos externos, de ninguna manera podrían limpiar el corazón, esas tinajas con agua. Porque el único que puede limpiar el corazón es nuestro amado Señor Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo. El milagro que Jesús hizo como anticipo es la nueva vida transformada que Él dispone a dar a todo aquel que cree en Él, que se acerca a Él. Nuestra atención ahora es dirigida hacia estas 6 tinajas. Esa es ahora la atención dirigida ahora. Ahora el vino queda un poquito atrás. Entonces, las usaban para los ritos y esta era una familia pobre porque se le acabó la bebida. Ahí se nota que eran pobres. Y evidentemente estas tinajas eran de carácter viejas, las tinajas. Estaban muy usadas y probablemente las habían guardado aparte en algún lugar, tal vez donde no molesten, donde no se veían. Quizás puede ser así. Y esperaban que cuando los convidados vinieran, ojalá ninguno de los convidados se fijaran que había unas tinajas y tal vez las tenían hasta tapadas, no se sabe. Y creemos que nuestro Señor debe haberle causado a esta familia una cierta sensación de incomodidad por ese hecho, cuando pidió que trajeran las tinajas. A lo mejor la gente, los dueños, el novio, no sé, tal vez se sintieron incómodos, pero no tenían vino. Pero luego Él explicaría por qué quería que hicieran eso. Y las llenaron, en el verso 8 hasta el 10, dice que las llenaron hasta el borde las tinajas. Hasta arriba, para no perder nada. Pues Jesucristo
En usted, en mí, en usted, en usted. No quiere perder nada. Nada quiere perder el Señor. En usted, en mí. Llenas estas tinajas, dice, llevadla al maestresala, al que está a cargo de la servidumbre, el que está a cargo de servir las cositas ricas, eso. El maestresala. El Señor mandó que se llenaran aquellas tinajas de agua para que después sean para transformarlas en vino. Aquí se pone buena la cosa. Y este detalle nos llama la atención porque Jesús podría haber hecho este milagro sin la necesidad de que hubieran llenado las tinajas. Fíjese que cada tinaja, por lo menos, de acuerdo a los comentaristas, dice que cada una de ellas, más o menos, podrían hacer el líquido de una cantidad de 80 litros cada una. Si fueran 80, 8 por 6, ¿cuánto es? 8 por 6, 48. Entonces serían 480 litros. Fácil. Una familia que se le termina el vino y que estaba en problemas para atender a sus convidados, ahora el Señor en abundancia convierte el agua en vino. Dios quiere trabajar en forma abundante en usted, en mí. Pero aunque el Señor completamente es autosuficiente, pudo haberlo hecho, pudo haber movido una mano, pudo haber dicho una palabra, pudo haber mirado las tinajas y las tinajas hubieran quedado llenas hasta arriba. Habitualmente Dios usa seres humanos para llevar a cabo sus propósitos. Dios quiere usarte a ti para llevar a cabo sus propósitos. Y por supuesto, cuando obedecemos a los mandatos divinos, aunque estos no puedan parecer a veces incomprensibles o imposibles, podemos estar seguros de que siempre Él cumplirá su propósito. Estén llenas las tinajas o no estén llenas las tinajas. Que cuando vayas enfermo a tu casa o al lugar donde te ubica, cuando vaya y te pide por favor que ore por él, que cuando tú ores por él, el Señor llene esa tinaja que eres tú, para que tú llenes y entregues a la persona. Mira, en una situación va Pedro y Juan eran hermanos, y van al templo. Y allí colocaban siempre un hombre mendigo o mendigo, las dos formas está bien dicha. Siempre colocaban un mendigo a la puerta en el templo de la Hermosa, capítulo 3 de Hechos. Y Pedro le dice, mira, no tengo plata, no tengo oro, no tengo plata, no tengo nada, no te puedo dar nada, pero lo que tengo, eso te doy. Y dice que lo asió, lo tomó por la mano derecha y el paralítico de nacimiento comenzó a firmar sus pies, a levantarse y comenzó a saltar porque estaba llena esa tinaja. En Pedro y en Juan estaban llenos del agua de vida que Dios da al pueblo. El paralítico comienza, estoy bien, ¿qué me pasó? Y comienza y dice que entró al templo saltando y orando al Señor de felicidad, de gozo, ese gozo que no lo vas a poder expresar tú, ni yo, ni el enfermo. Entonces, Dios quiere eso. Ahora, a veces se entra en discusión de que si este vino tenía o no tenía alcohol. No te estanques ahí, no te estaciones allí. El hecho es que observamos aquí el detalle que se omite muchas veces. ¿Y sabes cuál es el detalle que se omite aquí? Y se estanca en que si tiene alcohol, no tiene alcohol, se pierde tiempo. Pero ¿sabes el detalle que se está omitiendo aquí?
es que, ¿dónde estaba la novia? No la encontramos por ninguna parte. Lea atentamente capítulo 2. No está la novia ahí. ¿Y cómo era el traje de la novia? ¿No era esto acaso lo más importante en la boda? Quizás hemos presenciado alguna boda y nos hemos dado cuenta de que el que está a cargo de la boda, el que va a llevar el oficio de la boda, nos hemos dado cuenta que nadie se fija en él. ¿Se fijaron en eso, no? Nadie se fija en que va a llevar la boda y a hacer gestos y hacer esto. Nadie se fija. Luego entra el novio, ¿ya? ¿Y qué pasa con el novio? Tampoco le muestra mucho interés, pues. ¿Se ha dado cuenta en ese detalle? La única persona que le da una sonrisa así como aquí estoy, va a ser la mamá. Pero entonces entra la novia y todo el mundo se para, la mira, la admira y muchas veces aplauden. La novia, viene la novia blanca, radiante, la novia entrando allí para ser entregada al novio. Pero se fijó en los detalles anteriores. Y aquí, en esta exposición, no se menciona a la novia. Es algo como que se contradice, ¿no? No se dice qué traje traía, qué linda se veía, Jesús y aquellas tinajas. Aquí, Jesús y aquellas tinajas para el agua son aquí lo más importante de lo que se está hablando. En esta escena hay algo que es maravilloso. Jesús tomó unas tinajas y mandó que las llenaran con agua. Luego que sirvieran el agua y creemos que el milagro se produjo cuando llevaron el agua y la sirvieron a los convidados. Ahí se produjo el milagro. El agua se transforma en vino y el milagro tuvo lugar el vino. Y aquí tenemos la gran lección espiritual para cada uno de nosotros. Jesús nos usa hoy día a nosotros como aquellas tinajas de agua. Usted y usted, Jesucristo, a mí también, nos usa como aquellas tinajas. Somos tinajas usadas y maltrechas ante la vista de mucha gente. Tal vez, como estaban allí arrinconadas, tal vez con su montón de barro, la parte de afuera sucia, ahí donde van a apoyar la tierra. No somos atractivos y eso deberíamos ser apartados y ocultados de la vista porque no somos atractivos. Pero sin embargo, Jesús quiere usarnos, quiere llenarnos con agua. Ahora, ¿cuál es esa agua? El agua es la palabra de Dios. Quiere llenarnos a usted, a mí, del agua, de la palabra de Dios. Dios quiere llenarnos, a usted quiere llenarnos. Luego de habernos llenado del agua de vida, de la palabra de Dios, quiere que la compartamos con los demás, como aquel vino cuando fue compartido con aquella gente. Y cuando hacemos esto, sucede algo que no lo vamos a poder explicar, como aquel cojo que entraba al templo y en agradecimiento saltaba y cantaba. No lo vamos a entender. ¿Por qué Dios trabaja así en cada uno de nosotros? Porque cuando el agua es vaciada de las tinajas y llega hasta los sedientos, entonces transforma este vino en el vino de la alegría, no en borrachera, no estoy hablando de borrachera, en el vino de la alegría, por medio de la operación del Espíritu Santo, en el cual Dios trabaja a través del Espíritu Santo en su iglesia, en su pueblo, en su gente, en sus hijos, aquellos que Él viene a buscar. Entonces, transformada en vino, la alegría del Espíritu Santo. En la carta de los Efesios, Pablo escribe, capítulo 5, verso 18,
Se nos manda lo siguiente, manda una orden: no te embriaguéis con vino, puesto que esto lleva a desenfreno, trae desilusión. Por eso dice que no. Al contrario, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el agua de vida que Dios quiere hacer con nosotros, llenarnos con nosotros. El vino que Dios quiere llenarnos con nosotros. El Espíritu Santo toma esta agua y hace un milagro en el individuo o en la persona. Hace un milagro y no lo vamos a poder explicar todavía. No lo pudimos explicar delante, pero todavía no lo podemos explicar porque Dios trabaja como Él quiere en cada una de las personas a través de su Espíritu. Porque se trata de un hecho sobrenatural. Solamente somos las tinajas. Algunos dicen instrumento, otros dicen un canal, otros dicen un siervo inútil. Solamente somos eso, pero sabemos que sí sucede el milagro. Cuando la persona recibe de esa palabra que tú le estás compartiendo, porque cuando hablamos de milagro, lo primero que atribuimos es sanidad y otras cosas. No, cuando el Señor hace un milagro, la persona comienza en una transformación de vida primeramente. Dios está interesado en eso. Ocurre el milagro. Son muchas las personas que dan testimonio como han sido salvadas simplemente por escuchar la palabra de Dios. Bien, esto no lo vamos a poder comprender todavía. ¿Cómo tiene tanto poder su palabra? El poder de la palabra, porque somos simplemente unas de aquellas tinajas que estaban allí tiradas y tenemos dentro de nosotros un poco de agua, de palabra, de vida que Dios ha puesto. La compartimos con usted. Allí donde usted quiera que se encuentre, compartimos esta palabra. Dios transforma vidas. Esta agua es el vino de alegría. Cuando usted la recibe, precisamente enseñamos la palabra de Dios con interés, con responsabilidad, para que usted, hermano y querida persona, amigo, oyente, mi estimado, para que la atesore en su corazón. Por eso hablamos la palabra con responsabilidad. La alegría en la vida solo la puede dar la palabra de Dios cuando es llegada al corazón. Y sabemos que esto es verdad porque hemos visto miles de personas cambiadas, porque hemos visto muchas personas cambiadas, así lo manifiestan en su vida. El agua hecha vino, o sea, el Espíritu Santo en esta pieza de barro. En su mayoría de las ocasiones, los milagros que Jesús consistían en restaurar la parte física y también en el área espiritual a los hombres necesitados. Pero este milagro es diferente en el sentido que ya preocupa a ciertas cosas, cosas materiales. De esto aprendemos. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, está interesado en cada uno de nosotros, en el aspecto del alma, en el aspecto del cuerpo. Dios está interesado en el aspecto de tu espíritu, en el aspecto de tu mente, en el aspecto de todo. Está interesado en ti, Dios. No hay un área en el cual Dios no esté interesado. Dios quiere cambiar todo tu ser, todo nuestro ser. Y en aquella ocasión proveer vino para un banquete de boda sirvió para evitar mucha tristeza de aquella gente, aquella familia, aquel dueño. Sirvió para evitar una humillación a aquellos novios, a aquella familia. ¿Cómo le habrían criticado si le hubiera faltado? Notemos también que el Señor tiene interés por todos los detalles de la vida y prácticamente quiere participar en todas tus áreas. Bien, de que no vayas a una fiesta, a un evento así como esto, eso es una idea del diablo, porque el Señor asistió a una, pero hay que saber comportarse, esa es la diferencia. Entonces, cuando el maestro sala, cuando el encargado de allí
probó el agua convertida en vino, no pudo ocultar su sorpresa, no la pudo ocultar. Y llama al hombre y le dice: tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y como decimos en momentos, el Señor ha venido para robarle, no, el Señor no ha venido para robarle la alegría a las personas, sino que para darle felicidad. Eso es. El diablo ha venido para robar la alegría a las personas. El diablo es el que da lo mejor al principio. Y después, cuando está el apetito, entonces pone lo peor. Ahí tenemos el caso de drogadictos y cosas. Y una buena ilustración es la parábola del hijo pródigo. Se fue, tuvo buenos placeres, que sí, cuando ya vino el hambre, él después terminó comiendo algarrobas de los cerdos. Esta debería ser una advertencia para todos aquellos que viven en una vida frívola y mundana sin el Señor. Pero el milagro sirve para ilustrar también la verdad de que Cristo es todo lo mejor. La revelación de Dios que recibimos de Cristo es infinitamente superior a la que vino de los profetas, a la ley. Cristo es superior a todos ellos y es mucho mejor. Cuando nos entregamos a Cristo, escuche usted, ponga atención, cuando nos entregamos a Cristo de verdad, la nueva vida es mucho mejor que la antigua. Recuerda, su palabra dice: las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Las bodas del Cordero serán mucho mejores. Escuche esto: las bodas del Cordero serán mucho mejor que la de Canaá de Galilea. La vida eterna es mucho mejor que la presente. Al finalizar el relato de este milagro, el evangelista nos deja entrever cuál es su propósito. Después de las bodas de Caná, el Señor regresó con su madre y sus hermanos a Capernaum. Sin embargo, el tiempo que pasaron juntos allí, muy breve, según nos indica en el verso 12. La razón es porque, tal como ya hemos señalado anteriormente, esta boda marcó un punto de transición entre el tiempo que Jesús vivió con su familia y el comienzo de su ministerio público. Confirma el comienzo de una nueva etapa. Cuando tú llegas a Cristo, comienzas esta nueva etapa en la vida. Sin embargo, no debemos pasar por alto la forma en la que Juan refiere a estos milagros de Jesús. Le indica como señales. Esta es la palabra predilecta de Juan el evangelista para las obras que Jesús son maravillas, poderes, si no le llama señales. Esto es interesante porque enfatiza su significado. Es evidente que Juan no quería que nos detuviéramos aquí en la señal, sino que lleguemos hasta la verdad a la cual apunta. Por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes da a entender que Jesús es el pan de vida. Voy a terminar. La curación del ciego de nacimiento da a entender de que Él es la luz del mundo. La resurrección y la vida, eso es cuando resucita Lázaro, está mostrando que Él es la resurrección y la vida y manifestó su gloria. Y antes de este incidente ellos ya creían en Él, pero esta señal sirvió para confirmar su fe. Lo mejor, ha dejado lo mejor para después.
Esto es lo mejor. Iglesia, hoy día es el mejor tiempo porque estamos a las puertas de que el Señor venga a buscar su iglesia. Esto es lo mejor que el Señor nos ha dejado para este tiempo. Más tarde seguramente ahí quiero decirle esto. Jesús comienza la boda aquí terrenal y nos viene a buscar. Terminará la boda allá arriba en los cielos. Una boda que su palabra nos indica que durará por lo menos 7 años. Media boda. ¿Cuánto duró esa boda? Y supongamos que duró una semana, pero ya terminó. No, pero no duró más de 3 días, no. Ahora, las bodas que el Señor viene, que no está listo, durará 7 años. Nos viene a buscar el Señor lo mejor para después. Eso es, mis queridas personas, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, mis queridos vecinos, mis queridos, Dios viene pronto a buscar su iglesia. Puedes cerrar tus ojos. Puedes ponerte de pie lentamente. Si puedes, si no, te quedas sentadito. Gracias, Señor. Tú eres el mejor vino para nuestra vida. Gracias. Capítulo 1, muestras que tú eres el Verbo. El Verbo se hizo carne y el Verbo mostró a Dios. Capítulo 2, lo mejor lo ha dejado reservado para el final. Y estamos en la final de la recta. Estamos en la final. Señor, gracias, Señor. Gracias, porque tú no te olvidarás de tus hijos, Señor amado. Estamos en tu promesa. Estamos, Señor, en tu promesa. El que me fuere fiel hasta la muerte, tu palabra dice, yo le daré la corona de vida. También dice que nos librarás de todas estas cosas, Señor, que vienen y que se avecinan aceleradamente, Señor. Tú librarás a tu pueblo y nos llevarás a tu presencia, Señor. Nos presentarás al Padre, nos llevas a una boda, Señor, en la cual no será como una boda terrenal. Allá no faltará el vino, Señor amado. La alegría estará allá, Señor, constantemente. Gracias, Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor, y esperamos este día glorioso que está pronto, Señor, a suceder. Por eso usted que está allí, detrás de esa pantalla, acércate a Dios pronto, ahora, que es el día, porque mañana puede ser demasiado tarde. Gracias, Señor, guárdanos a cada uno, que ninguno de nosotros, ninguno, Señor, de tus hijos, esté mirando ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tú seas el centro, Señor, el centro de nuestra vida, Dios mío, porque tú vienes pronto. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos y glorificamos tu nombre. Maravilloso Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.